Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema crianza genuina, atreviéndonos a ser los adultos que queremos que sean nuestros hijos. Wendy, buenas tardes, bienvenida a la radio. Para mí un gusto de nuevo estar compartiendo aquí con ustedes por medio de esta vía. De verdad siempre es una alegría estar acá. Y mira qué tema, me encanta. Hoy lo hablábamos con Álvaro, le digo, ¿quién está hoy? Wendy de Zavala, con el tema de que eduquemos a los hijos, porque no me lo sabía de memoria el título. Dije, con el tema de que eduquemos a los hijos, en los hijos, que seamos de la forma que queremos que los hijos sean cuando sean grandes, le digo yo. Entonces, sí, genial, me dice, porque nada de palabrerío, nada de expectativas, nada de amor puro, ejemplo puro. Entonces dije yo, qué temazo, por amor de Dios. Sí, la verdad es que me pareció a mí también un tema sumamente interesante que de alguna manera no solamente lo que estamos viviendo nos está invitando a romper ciertos estigmas y paradigmas y conceptualización de los padres que somos o de la manera en la que estamos criando a los hijos, sino además también, Carolina, ha sido un tiempo también de reflexionar acerca de la crianza en general, también para mí, y con el grupo de amigos y personas también que nos han ido ahí consultando de lo que ha sido esta época para ellos, tener estas circunstancias con los hijos, y eso realmente nos hace un llamado a tomar una conciencia y despertarnos a un mundo mucho más humano, en donde también la paternidad y la maternidad se pueda mostrar de esa manera. Tú mencionaste algún amor genuino, ¿verdad? Un ejemplo a seguir, que realmente si revisamos un poco desde la perspectiva de la sociología, estamos carentes en una sociedad donde poco a poco hemos permitido la pérdida de ciertas situaciones que estamos en un buen tiempo de recuperar. Y además también poder motivar o instruir de alguna manera, invitar a las personas que nos escuchan para poder ir haciendo y generando estos cambios, ¿verdad? Definitivamente no existe un manual, existen muchos libros, existen muchas cosas escritas, pero ya al llevarlas a la práctica son cosas sumamente distintas. Cada persona es diferente. Los hijos, aunque vengan del mismo padre, de la misma madre, todos son diferentes. La época en que nacen les aporta algo también distinto, el ambiente, el ser único, cuando eres ya el segundo, cuando eres el número 8. O sea, realmente toda la vida es cambiante, y creo que es importante ya reconocernos desde esa unicidad para darle un mayor sentido a la tarea de ser papás, y también heredar ese sentido a nuestros hijos, ¿no? Y precisamente darnos la oportunidad de ser los adultos que querramos que nuestros hijos sean, ¿verdad? No solamente a nivel intelectual, sino en todo el sentido. Fíjate que tú decías hace un momentito de recuperar algunas cosas. Pienso yo, ¿del pasado valdrá la pena recuperar algo o es nuestra bendita oportunidad de construir cosas con nuevos bríos? ¿Por qué? Porque las cosas que estaban bien, qué bueno que estaban bien, las vas a continuar o no, o las vas a cuando vuelvas a hacer algunas cosas que hacías en el pasado, ojalá, ahí sí que ojalá, querramos hacerlas como con más luz, con más conciencia, con más responsabilidad, con más compromiso, porque no sabemos, mira, esta pandemia fue una gran maestra de decirnos la vida como a dónde crees que vas, pues, o sea, cuáles son tus planes, jajaja, 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 porque de un día para otro las cosas cambiaron radicalmente. Entonces, es nuestra bendita oportunidad de construir, de generar, de darle rienda suelta a la creatividad, a experimentar cosas que a lo mejor no nos dimos en el pasado permiso a, y ahora es cuando.
Sí, y tienes razón, pero sin embargo siempre hay una base que nos puede ayudar a construir. Por ejemplo, yo recuerdo, ¿te acuerdas que en alguno de los programas que hemos tenido en este tiempo hiciste una mención de un ejemplo tan lindo que me compartiste de tu mami? De cómo ella hacía maravillas, ¿verdad? De repente, con ciertas cosas que hoy en día sería así como que, ay, no, ¿verdad? En un mundo no suficiente. Sin embargo, esos ejemplos tan valiosos, podíamos nosotros atesorarlos y empoderarlos para hacer de una mejor manera, como tú bien dices, esa parte. Justamente el fin de semana platicaba con un amigo y él me estaba compartiendo de ciertos tesoros que le había heredado su papá en cuanto a ser un buen administrador. Y yo lo escuchaba y decía, sí, hay ciertas cosas que sí necesitamos nosotros empoderar y recordar en el mundo que vivimos, porque de alguna manera nos formó para hacer algo distinto. Y partiendo de esa base de lo positivo, lo que sí me hizo bien, poder empoderarlo y también transmitirlo a las siguientes generaciones, porque sucedió que vivíamos en tal autoritarismo que nos fuimos a un extremo sumamente del otro lado, ¿no? Nos venimos como mucho permisivismo, ¿no? Permisividad. Y también pasa que venimos de como muchas normas y situaciones y de repente cero límites, sobre todo en las tendencias de la crianza de ahora. Y creo que encontrar un balance en lo que nos puede explicar de alguna manera el pasado, porque si lo quitáramos de nuestra vida, pues dejaríamos de ser nosotros. Pero sí poder empoderar ciertas cosas que hoy en día nos pueden ayudar a desplegar. Dijiste algo interesante también, esto que la pandemia nos vino a enseñar, y me pareció genial el ejemplo. Me imaginé como el emoji, ¿verdad? Que estaba ahí riéndose de nosotros, que precisamente nos vino a hacer el recordatorio. Somos humanos y no padres perfectos. Y desde ahí es que quiero como partir este tema, como dejar a un lado esa parte de nosotros que quería que la vida fuera como nosotros queríamos y entender y aprender a conocer el hijo que verdaderamente tenemos, porque una cosa es el hijo que sueñas y otra cosa es los hijos que verdaderamente tenemos y los desafíos que hoy ellos están experimentando junto con nosotros. Y esa parte me parece que es interesante poder presentársela a la generación. Platicaba con un grupo de mamás hace unas semanas y les decía yo, ¿quién nos dijo que nosotras teníamos que ser parte del equipo de Marvel, ¿verdad? Y ser como los superhéroes, las supermamás, la mamá que no se cansa, la mamá que tiene que estar todo el tiempo ahí, la mamá que está como muy rígida y no puede sentir. Y las mamás me hacían una serie de preguntas y de hecho fue parte de lo que me motivó a hablar del tema, porque necesitamos mostrarnos que somos humanos, que también nos cansamos, que necesitamos solicitar ayuda, que sentimos y además de alguna manera nos permite expresar cómo enseñar a los hijos a manejar de esa manera. Tú decías algo, el ejemplo. Yo no puedo decirle a mis hijos que me cuenten qué sienten si yo todo el tiempo me he negado a sentir. No está siendo coherente esa parte. Yo no les puedo decir, no se pueden equivocar cuando quizás me han visto durante un tiempo cometer errores. Entonces, esa es una parte importantísima que nos viene a dar esta oportunidad de replantearnos una crianza genuina, de ser como somos y además invitarnos desde ahí, desde esa parte que todavía podemos mejorar en nosotros, también hacerlos a ellos. Como mencionábamos, no existe realmente ningún manual que nos diga cómo hacerlo. Y entonces, conforme vamos avanzando, vamos experimentando. Las mamás primerizas, ¿verdad? Yo no sé, Carolina, si tú recuerdas cuando llegó el primer, no sé si fue hija o hijo, tu primer
de experiencia como mamá, pero de verdad uno así como que, y ahora, ¿verdad? Va uno experimentando ciertas cosas. Sin embargo, ya conforme va pasando el tiempo, conforme van llegando los otros hijos, uno dice, bueno, ¿verdad? Entiende uno que cada uno es una primera experiencia, solo que con una calma un poquito más equilibrada, porque ya hemos vivido ciertas situaciones. Y ese es un punto importantísimo también. Ahora, para plantearnos esta parte de crianzas genuinas, sí es importante plantearnos preguntas a nosotros mismos, porque en ese título que pusimos, atreviéndonos a ser los adultos que queremos que nuestros hijos sean. Y esto nos hace introducir una filosofía a nuestra vida para replantearnos y preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros estamos con nosotros mismos y que de alguna manera, sin darnos cuenta, al no revisarnos y examinarnos, estamos exigiendo o sobreexigiendo que los hijos sean eso que yo no soy? Otro punto importante, y es que este libro lo hemos mencionado muchísimo, el de Marta Alicia Chávez, ¿verdad? El de Tu hijo, tu espejo. ¿Qué me están diciendo mis hijos en la crianza, en la etapa en donde estoy? Estos hijos que son el remanso, que son los que nos están diciendo, ¿verdad? Todo está bien, pero el hijo difícil, que siempre hay uno, ¿verdad? Que se vuelve mi maestro, ¿qué me está diciendo? ¿A qué me está invitando? ¿Qué reconozco de él en mí o de ella en mí? Porque te encuentro también muchos padres que están como con esa molestia, es que no hace, y me parece curioso también que la tendencia ha sido en el que te envían a los hijos para que tú puedas generar los cambios y las transformaciones. Y es un punto interesante porque necesitamos reconocer que los padres somos los primeros maestros en la vida de los hijos. Sin embargo, esperamos que en muchas ocasiones se les planteen y se les hable en situaciones desde otras perspectivas afuera. Y no podemos hablar de algo dentro de casa si afuera, ¿verdad? Lo que van a decirme es todo lo contrario. Planteémonos por un momento ciertas preguntas que podemos irnos haciendo para saber en cómo hemos estado criando a nuestros hijos y qué adultos somos nosotros. ¿Cómo está el compromiso nuestro en el mundo en el que vivo? No solamente hablando del planeta Tierra y de una sociedad guatemalteca, sino de ese mundo que he pretendido construir dentro de mi familia. ¿Cómo está mi autoestima? La construcción de mi estima. ¿Cómo está? ¿Qué me ven o qué me escuchan decir mis hijos a mí acerca de mí mismo? ¿Cómo les cuestiono a ellos cuando vienen a hacer planteamientos que quizás no están acordes a eso que he pretendido de mis hijos ideales, pero que de alguna manera lo han visto en mí? ¿Me acepto como soy? ¿Acepto a mis hijos como son? Otro punto importante sería, ¿reconocemos nuestra vulnerabilidad? El doctor Dobson, que es maravilloso y es un experto en familia y en crianza, recuerdo que en uno de sus libros que leí hace muchos años tenía un planteamiento que decía, los hijos necesitan conocer no solo que los padres a veces tienen diferencias, porque es lo que normalmente se exhibe, decía él. También los hijos necesitan ver el momento en que se perdonan y debería ser importante hacerlo público también, como a veces se muestran las diferencias entre los padres. Y me pareció un ejemplo muy interesante y muy certero además, porque de alguna manera les vamos enseñando y mostrando que no siempre estamos de acuerdo, pero que en medio de ese desacuerdo podemos llegar a una conclusión y además perdonarnos o respetar la opinión del otro. Y ese es un punto muy interesante que pocas veces, sobre todo en nuestra cultura, se muestra. ¿Cómo estoy teniendo esa crianza? ¿Estoy queriendo ser
perfecto, perfecta, o soy capaz de reconocerme imperfecto con opciones, oportunidades en ese reconocimiento para que yo pueda mejorar. ¿Cómo les estoy planteando, por ejemplo, la idea de las pérdidas y el fracaso? Algo que en esta pandemia nos vino a hacer un cuestionamiento a todos. ¿Qué pasa si yo durante mucho tiempo me mostré como el todopoderoso, el que lo que digo es lo que va a suceder, y de repente me ubicaron en que hay cosas que no están en mi control? ¿Cómo les estoy mostrando en medio de esto que estamos viviendo a tener una actitud frente a la vida? Y ese es un punto importante. El caos ahora pues creo que ha disminuido un poco, pero al principio era, ¿qué va a pasar? No van a salir muy bien preparados. Todo lo intelectual estaba haciendo como, ¿qué va a pasar? Y creo que esta es una excelente oportunidad, no para empoderar la parte intelectual, que gracias a Dios ahora con tanta información la podríamos equilibrar bastante rápido, sino es un buen momento para enseñar actitudes, valores frente a la vida, que debería ser parte del currículum educativo, ¿verdad? Otro punto importante es, valoro el esfuerzo, la perseverancia y el respeto dentro de casa. ¿Valoro eso en mí? ¿Valoro eso en mis hijos? Son preguntas que nos pueden ir ayudando a hacernos estos planteamientos. ¿Qué me estoy atreviendo a hacer o qué quiero que sean y yo no lo estoy logrando? ¿Reconozco que no puedo dar lo que no tengo? Esto es interesante, estas preguntas. ¿Cómo me percibo hoy en este proceso de crianza? ¿Cómo está siendo mi actitud? ¿Practico los valores que pretendo enseñar? Eso es algo curioso e interesante también. ¿Cómo estoy enfrentando esta parte? Planteo que debemos de ser una familia respetuosa, pero que con mis acciones estoy haciendo todo lo contrario. Necesitamos revisar y esforzarnos para que nosotros podamos ser padres como unos adultos saludables, firmes y a la vez flexibles, que les inviten a vivir la vida de una manera distinta a los hijos y poder enfrentar estas situaciones. Se ha incrementado muchísimo también las frases, sobre todo dentro de los adolescentes y los preadolescentes, se ha incrementado mucho la palabra me quiero morir. Es una expresión, ¿verdad? Ay, es que me quiero morir. Pero poco a poco dejó de ser una expresión. Y ante ciertas situaciones empezó a empoderarse mucho más. El otro día alguien me hacía mención de que los niños de 5, 4 años estaban diciendo que ya la vida pues no valía la pena vivir. Y yo decía, ¿será que esa frase nace de un niño de 4, 5 años? No creo. ¿O realmente la escuchó de los adultos que están a su alrededor, que ante situaciones adversas no estamos sacando las herramientas que necesitamos para enfrentar la vida? Esta es una manera también de enseñarles a nuestros hijos a ser resilientes. ¿Sí? Pero ¿cuáles son las frases que están escuchando? No vamos a poder. Es que lo perdimos todo y ahora no tenemos nada. O sería más bien replantear esto, ¿sí? Bueno, el tiempo que teníamos estas situaciones fue bueno, agradecemos, lo soltamos y volvemos a construir, ¿sí? Lo más importante es que estamos todos juntos. Una de las frases que yo uso, y ya lo comenté en algunos otros programas en este tiempo con ustedes, es: la vida sigue estando adentro. Aquí también estamos respirando y podemos celebrar y festejar. Y sería importante que pudiéramos revisar cuáles han sido las frases que hemos usado durante estos procesos en los que estamos. Como papás, ¿a qué nos invita? ¿Sí? ¿Será que lo que yo estoy haciendo y lo que mis hijos están viendo de mí hoy son herramientas que les van a servir el resto de la vida?
o necesito hacer esa revisión y decir, hey, cuidado, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me encanta en lo personal, Carolina, que te he observado en los años que tengo de conocerte, es en el constante reconocimiento que tienes de exponer tu vulnerabilidad y compartir situaciones tuyas. Y yo recuerdo también el día que estuvimos en el teatro, en la presentación tuya, fue algo que atesoré en mi corazón y que me parece válido comentar en este tema, porque fue como reconocerte humana, ¿verdad? Y decir, aquí estoy, de esto me doy cuenta hoy y a partir de ahora lo quiero construir. También lo compartes muchas situaciones con tus nietos, que tú ya tienes ese privilegio. Y eso me parece que es un dato importante que podemos compartir hoy, porque de alguna manera ha hecho que la construcción de la vida, no solo la tuya, sino de los seres que te rodean, de una manera distinta, ¿ya? Y esas situaciones las ponemos de ejemplo hoy para invitar a las personas que nos están escuchando a reconocernos de esa forma. Humanas, ¿verdad? Vulnerables, pero con ganas de decirle sí a la vida, a pesar de. Y es que eso es esencial, Wendy. Cuando me empecé a dar permiso a ser una mujer real, no una mujer buena, linda, perfecta, maravillosa, genial, no, sino una mujer real. Y eso conlleva mis defectos y mis virtudes, conlleva mis miedos, mis errores y mis aciertos. O sea, todo, como mujer, como esposa, como mamá, como hija, como hermana, como amiga, como profesional aquí en la radio, como compañera de ustedes. Entonces son todas mis facetas que o quitaba yo lo que la opacaba, porque lo que me pasaba a mí le pasa a mucha gente, y hasta que no estás dispuesto a querer algo nuevo, diferente, sigues dentro del montón. Es uno parte del rebaño, porque así lo hace todo el mundo, porque así es, porque así me enseñaron, porque todas las justificaciones que le querramos poner, pero hasta que algo adentro te mueve a decir, porque a mí sí me movía eso desde muchísimos años, tiene que haber algo más. Pero ese algo más yo lo buscaba afuera y era adentro. Era esa conexión, número uno, esa conexión con Dios que me iba a reforzar la conexión conmigo. Y al verme con todas mis facetas, con mi luz y con mi sombra, decía yo, pues pesa lo chilero, o sea, creo yo que pesa la virtud. Entonces, con la mejor intención con la que hago las cosas, puedo agradarle a un grupo de gente y puedo desagradarle a otro grupo, pero eso ya no depende de mí, porque lo que está sucediendo nos está siendo interpretado si somos 50 gentes de 50 maneras diferentes. Algunas se pueden parecer, pero no son exactamente la misma. Entonces digo yo, o me libero de todo ese qué dirán, de las expectativas, del se supone, del debería, del tengo que, o me amuelo para el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque es cansado, Wendy, es pesado, es súper limitante, es angustiante, y digo yo, y si tengo el regalo del cielo, el privilegio y la bendición de tener a mi cargo un programa de radio por casi 25 años que vamos a cumplir en febrero, digo yo, así no puedo servir, o sea, con todos esos tetuntes y todas esas ideas locas y todos esos bloques encima, no puedo servir. Entonces, todo mi compromiso en mis procesos de terapia tienen que ver con que, porque yo sí me lo imaginé una vez así, es como que yo fuera un instrumento, haz de cuenta que es un instrumento de viento, pero el que toca la melodía es Dios. Entonces, si no está afinado, yo tengo que hacer mi parte, y mi parte es, voy a terapia, sano mis heridas, integro, le pongo luz a mi sombra, esa es mi parte, me hago responsable, crezco, evoluciono. El que toca la melodía a través de mí es Él. Aquí yo he oído programas míos que digo yo, Jesús, Señor, ¿y eso como de dónde me vino? Pues, o sea, ¿cómo fue? Entonces, sí me di cuenta, Wendy, que en la radio, bueno, y trato de llevármelo afuera de la radio también para aplicarlo en mis cosas, en mi día a día, en cualquier cosa.
me di cuenta que en la medida que yo desaparezco, yo quiere decir mi ego, mi conocimiento, mis ideas, mis arrebatos, todo eso, en la medida que yo desaparezco, en esa medida está más afinada mi flauta. Toca mejor Dios la melodía, porque yo puedo ser el obstáculo para que Él fluya a través de mí. Entonces, me encanta que me vean humana, porque tengo una de defectos que ni para qué te cuento, que si me pusiera a enlistarlos, pero digo yo, no es que tal vez ya no los quiero ni ver ni como defectos, son formas de ser, Wendy, que unas lo arrastran a uno por hábito, otras porque sirven, ya no como mecanismo de sobrevivencia, sino que porque son parte de ser humana, y la mayor parte de cosas busco que tenga luz puesta, para que salga como tenga que salir. Yo aquí me río, yo aquí lloro, yo aquí me enojo, yo mi miedo, yo todo se los comparto acá, y gracias por traerlo a colación, porque creo que como hijos, o sea, nuestros hijos quieren, lo decía Mimi Khan la semana pasada, acá en el programa, nuestros hijos quieren papás reales, necesitan papás reales, no papás perfectos. Así es. Y queriendo hacer las cosas con amor, vamos a meter la pata. Pero la cosa no es meter la pata, no es cometer un error. El asunto está en reconocerlo, Wendy, en darles otro significado a eso. Y si te equivocaste y la regaste, pedí perdón. Pero no finjas con todas las cosas que ibas diciendo, y de muchas de ellas tomé nota, porque me iban encantando todas las preguntas que ibas planteando. ¿Te das permiso de ser vulnerable? ¿Cómo te ven reaccionar ante las crisis? ¿Cómo eres cuando cometes un error? ¿Te finges o te anulas o evades? Todo eso es de lo que nuestros hijos están aprendiendo, más que del lero, lero, candelero, es qué te ven hacer, cómo reaccionas, cómo tratas a los meseros, cómo tratas a la autoridad, cómo tratas a tu pareja, cómo tratas a tu mascota, o sea, todo como tú te relacionas con tu entorno es lo que está arrastrando a tus hijos a hacerlo de la misma manera. Claro, y sobre todo porque hacen lo que ven y no lo que escuchan en realidad. Y ese es un punto sumamente importantísimo. Esa toma de conciencia, además, tú mencionabas un ejemplo lindo de la flauta que sonaba por Dios, y venía a mi memoria una parte de la escritura donde dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y cuando yo te escuchaba hablar, recordaba esa parte, Él hará volver el corazón. Y fíjate, el corazón, algo tan frágil, algo que realmente es como un poder que va como midiendo y va generando vida, pero ese corazón es humano, ¿verdad? No es un corazón de piedra, sino un corazón humano que se muestra, que se abre y le dice, aquí estoy, ¿verdad? Soy como tú eres también un humano, ¿verdad? Tú hablabas de la parte del reconocimiento, y hay una frase de José Ortega y Claret que dice, no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que pasa, porque en realidad, ¿verdad? Muchas veces nos vemos de esta manera hasta que nos damos ese permiso de encender la luz, como tú bien mencionabas. Y cuando ya enciendo la luz y reconozco, porque todavía hay personas que aún con la luz encendida en procesos de su historia muy fuertes, pues todavía no pueden como lograr ver al 100%. Pero cuando te das cuenta y ves todo lo que hay, no queda más que reconocerte. Y creo que ahí viene el cumplimiento entonces de esta escritura que mencionaba. Y es que entonces vuelvo mi corazón y vengo y te digo, pues soy yo, soy Wendy, o sea, me tocó ser tu mamá, ¿verdad? Y soy mujer y soy humana, y estas son mis características, estas son mis cualidades, estos son mis defectos, y así soy. Y de alguna manera esa parte nos va ayudando a aligerar un poco
esa rencilla que a veces se mezcla en una lucha de poder, en eso que mencionábamos antes del hijo que quiero tener, ¿verdad? Pero que realmente no es el que tengo. El que tengo es el que se muestra y me muestra cómo soy yo en esas situaciones. Y es importante que podamos romper con esa parte de mostrar, no somos máquinas, ¿verdad? Consumidoras, somos seres humanos. El amor y la responsabilidad realmente están ligados. Y parte de ello es hacerme responsable de lo que está a mi cargo, de lo que pues no he podido hacer, de lo que tengo que hacer en el sentido no de una imposición, sino desde el ser, de lo que realmente soy. Tú mencionabas algo que me encantó y decías, hay cosas que me muestro y sé que están ahí y de repente se empiezan a volver como útiles porque son parte de lo que me toca hacer desde lo humano. Y esa es una mirada muy linda y es parte de la invitación de este tema. Poder hacer un uso a nuestro favor, ¿verdad? Para que no nos deje endiosarnos y no nos deje generar un mundo y construir un mundo de dioses en donde solo estamos con la batuta ordenando qué es lo que quieren ser. Y de alguna manera también nos permite abrazar la vulnerabilidad de nuestros hijos también y reconocerlos a ellos. Y eso es tan liberador porque los aceptas también como son. Les puedes aplaudir sus aciertos, pero les puedes poner tu hombro y tomar en tus brazos cuando tienen esas cosas que quizás no fueron tan acertadas, pero que de alguna manera les están haciendo experimentar e ir construyendo también. Para mí la paternidad y la maternidad, la experiencia de ser padres, es una experiencia para crecer. Y debemos de verla lo más pronto posible. Yo no sé, los radioescuchas, cuántos años tengan de estar en esa carrera los que son padres. Pero creo que es un buen momento para encender el switch y darnos la oportunidad de generar otra experiencia desde esta paternidad y maternidad que estamos teniendo a cargo de nuestros hijos. Yo creo que... Hay algunas... Perdona, Wendy. Yo creo que la bendición de ser papás, porque no todo el mundo puede o no todo el mundo quiere, la bendición de esos papás nos da grandes regalos y una es crecer o evolucionar, trascender, porque se convierten como ese espejo magnificado, ¿verdad? De nuestras heridas, de todo aquello que no pudimos procesar con papá, con nuestro propio papá y mamá, lo vamos a rebalsar hacia los hijos. Entonces ahí vamos a ver nuestras heridas, nuestra luz, nuestra sombra, nuestras virtudes también las vamos a ver reflejados en ellos, porque tú decías hace un rato, aquí está desde lo primero que reconozco de mis hijos en mí, o mío en mis hijos, ¿verdad? Diciendo, Dios santo, porque a veces desde cómo caminas, cómo te paras, los gestos, las muecas, el timbre de voz, entonces cuando yo empiezo a ver así, por ejemplo, mi hermana mayor, mi mamá, Irma y su hija, Maru, las tres, cuando tú hablabas por teléfono en la casa que vivían en Vistahermosa, tú no sabías quién era la que te había contestado, porque tenían el mismísimo timbre de voz las tres. Entonces, heredamos cosas que ya nos vienen en el ADN, otras que imitamos por la convivencia. Entonces, Wendy, los hijos no son una carga, no son un estorbo, no pesan. Son un regalo bendito del cielo. Yo creo que ellos y la pareja son como nuestra graduación. ¿Quieres evolucionar? ¿Quieres acercarte a Dios enormemente? Revisa tu relación con tus papás, tu relación con tu pareja, tu relación con tus hijos, y ahí tienes para entretenerte largo y tendido. ¿Por qué? Porque ahí está todo la enredadera. Así es, y es un proceso, y por eso hablaba de que pudiéramos compartir esta filosofía para tener una nueva experiencia en este regalo que realmente la vida nos ha dado de ser padres, para los que tenemos el privilegio de serlo. Y también experimentar de alguna manera esa construcción de un nosotros con sentido y plenitud, para que la convivencia realmente se dé de una manera más favorable, porque
cuando hablamos precisamente de esa parte de las heridas y venimos arrastrando todas esas situaciones, pareciera que ponemos una piedra que estanque el agua. Y esa agua llega un momento en que tiene una pestilencia tan grande y lo más triste es que empieza a salpicar a aquellos que ni siquiera han vivido esos procesos. Y no me parece que tenga que ser así, sino más bien, si yo me doy cuenta que esta agua ya tiene esta pestilencia, necesito ver dónde está el lugar que necesito abrir para que esa agua empiece a fluir y empiece a renovarse y salpicar algo distinto, algo diferente. Definitivamente existe la parte de la genética, ¿verdad? Que es la que se hereda, también heredamos el temperamento de alguna manera, pero algo que debemos tomar en cuenta es que el ambiente en el que vivimos o vamos desarrollando es lo que forma el carácter. Y eso es algo que también tiene que ver con este tema que nosotros estamos hablando hoy. Por eso es importante y necesario que nosotros vayamos hacia hacernos estos planteamientos que hemos compartido, que de hecho están dentro del contenido que les envié, para que puedan hacerlo en casa, los radioescuchas, y tomarse ese tiempo y entender estas situaciones. Por supuesto, todos queremos ser como buenos padres, estamos en esa. Yo no creo en esa parte de que tú te levantes y programes, hoy voy a dañar el corazón de los hijos. No es así, ¿verdad? O por lo menos ha sido mi experiencia, sino más bien en medio de estas situaciones que antes eran oscuras, pero que hoy se hicieron claras, es donde puedo generar el cambio y darme el permiso de sanar. Una de las cosas que ayuda mucho al sanar las etapas de nuestra vida es que en las etapas en las que los hijos van creciendo, las cosas van siendo mucho más fluidas y ya no te sorprenden ciertos aspectos. Te das el permiso de respetar también la individualidad de ellos y poder estar ahí para poder compartir y celebrar con ellos ciertas situaciones. Cuando ellos vienen y te consultan, ya se va sintiendo una dinámica completamente distinta, en donde ya se pierde muchas veces esa construcción o ese muro que antes se había logrado hacer para protegernos de esa vulnerabilidad, pero cuando lo logramos hacer y nos podemos mostrar con ellos, entonces entramos en una interacción completamente distinta. El poder involucrarse también en su mundo es un acto que solamente un adulto puede hacer, Carolina, porque cuando estoy yo de adolescente criando a otro adolescente, a pesar de que mi DPI dice que ya mi edad es diferente, entonces no puedo disfrutar ni el mundo en la etapa en la que estoy yo de adulta, y tampoco puedo disfrutar la etapa en la que están cada uno de nuestros hijos. Entonces también nos lleva a esa parte, a esa libertad de escoger ciertas peleas que no necesitamos estar peleando, unas batallas que ni tienen que ver al caso, cuando puedes solucionarlas de una manera distinta y transitar por la vida como más ligero y más pleno. Eso es un punto súper, súper importante que también invitamos a revisar a las personas que nos están escuchando hoy, ¿verdad? Algo, Wendy, podemos ver. Perdón, algo que es importante cuando nuestros hijos ya son adultos, porque se van a convertir en adulto mayor y van a seguir en su evolución. Cuando ya tienen, creo yo, 20 años en adelante, debes tratarlos como adultos, no como el hijo pequeño que él no sabe y que no. O sea, ya relacionarnos, o sea, siempre vamos a jugar el rol de papá y mamá, pero el trato hacia ellos debe ser con mucho respeto. Bueno, debió haber sido siempre con mucho respeto, y es de adulto a adulto. Yo ya no te impongo, yo ya no te exijo. Lo más que puedo hacer es proponer, negociar. Y obviamente eso conlleva, si están en tu casa, tienes límites, tienes procesos a seguir y todo eso. Y si no te gusta, porque no te gusta la autoridad, pues agarras tus 3 trapitos y te vas a vivir a otra parte. O sea, te haces un ser independiente. Entonces, creo yo que eso se pierde con mucha facilidad de vista muchas veces, Wendy.
el que no te das cuenta de la edad que tienen tus hijos y que ya no son niños. Claro, y eso se marca más, como mencionaba hace un ratito, cuando no me doy el permiso de crecer y ser la adulta e ir viviendo esas etapas. Porque cuando considero que todavía estoy en esa etapa y lo siento de mi propiedad, porque ese es otro punto, Mira, no bueno, son propiedad. ahorita que tú lo mencionas, en esos procesos, o mis papás no me dan permiso a ser adulta, o yo me quedo con el síndrome de Peter Pan, ¿verdad? ¿Qué se da más? Que mis papás no me dejan crecer y por eso me quedo estancado como adolescente, porque no tomé la fuerza de ellos, o por qué se dan esos roles distorsionados. Recordemos también que como venimos de una cultura muy crítica, ¿verdad? En donde tristemente de alguna manera hay ciertas etapas en las que yo creo que tiene fecha de caducidad esa parte de, ay, es que los papás que tuve, o sea, para mí eso tiene una fecha de caducidad, porque ya cuando tú eres adulto ya no me puedes venir a decir, es que los padres, mis papás, no, ahí ya me tengo que hacer yo responsable. Entonces pasa mucho también que el mensaje parental de las generaciones anteriores es que, ¿qué van a decir? El hijo de la fulana, ¿verdad? Entonces empiezas a querer tener ese hijo ideal y ese hijo perfecto porque, ay, es que, ¿qué van a decir de mí? Y ahí es donde empiezas tú a querer tener el control, pero no por tus hijos, sino por ti. Y me parece de verdad que no tiene nada que ver todo eso que fue heredado, que no deberíamos traer ahora en estas generaciones. ¿Cuál crees tú que es esa edad en la que caduca la justificación? Es que mi mamá y mi papá y bla, bla, bla. ¿Cuál es esa edad? Yo creo, ¿verdad?, que va a ir dependiendo de las etapas de madurez de los hijos, pero cuando los hijos ya se vuelven adultos, digamos, cuando legalmente ellos ya tienen 18. Un derecho a exigir dentro de una sociedad, me parece que es un buen tiempo de que ellos ya sean también responsables, de tomar las responsabilidades. Y hablándolo, digamos, según las etapas del crecimiento, de un grado de que donde termina la adolescencia, según las investigaciones, está entre los 25 años, ¿verdad? Donde ellos ya deberían de ser completamente adultos empoderados, ¿verdad? Pero va a depender también mucho, creo yo, de la crianza que se les dé. Porque si ha sido un papá sobreprotector o una mamá sobreprotectora, aunque los chicos lleguen, digamos, de forma natural, donde ya legalmente tengan esto y científicamente también, si no los empoderaste y no les delegaste pequeñas responsabilidades desde que ellos son pequeños y no los hiciste ser capaces de experimentar que son humanos, entonces va a ir un poquito de falla en esas etapas, o sea, no va a coincidir, digámoslo así, de esta forma. También implica mucho los mensajes, vuelvo al punto, parentales que enviemos como papás, porque como las tendencias van cambiando, si hablamos de nuestras generaciones, Carolina, ¿desde hace cuánto tenemos responsabilidades? Las generaciones de ahora, lamentablemente se les ha ido corriendo ese sentido de responsabilidad, usando la excusa de que, ay, no, es que no quiero que sufran. A mí, a tu edad, yo estaba haciendo tal cosa. Y uno dice, bueno, o sea, no podemos estar en ese juego, sino más bien desde nuestro aquí y nuestro ahora, si reconozco algún mensaje de los que estamos hablando hoy en mí, hacia mis hijos, es un buen momento de empezar a delegar pequeños espacios de responsabilidad y confianza para cuando llegue ese momento donde ya nos toca cual mamás águilas decir, hey, allá van, ¿verdad? Ya pueden volar. Sí, es que nos llenamos de expectativas. Está en el vientre el niño, la niña, y ya le pusiste a qué equipo le va a ir si es hombre, ¿verdad? Si es el fútbol, ya es al mismo tuyo. Si es niña y tú quisiste siempre ir a hacer ballet y no tuviste ni la plata ni el tiempo tus papás para llevarte, tú la vas a meter al ballet. O sea, entonces cometemos errores en las expectativas, Wendy, de quererles marcar una ruta
que han de seguir. Y yo creo que si algo necesitan de nosotros, nuestros hijos, uno es que aprendamos a ser felices por nosotros mismos para que no los carguemos con nuestra felicidad, ni nosotros cargar con la felicidad de ellos, que es nuestra harta responsabilidad que ellos sean felices o no. No, o sea, eso tampoco aplica, para que podamos tener crianzas con más libertad, como decía hace un rato, más reales, sin tanta expectativa, sin tanta justificación, porque lo que hace sufrir a muchos papás o mamás es, ay, de aquel muchachito o muchachita que se le ocurra hacer otra cosa, que se case adolescente, que se embarace, que bote la universidad, que se quiera ir a otro país, o sea, cualquier cosa, que les parten el corazón a los papás. Y dice uno, pero ¿cómo? Entonces, ¿a qué sí tiene derecho ese hijo? A quedarse bajo el ala, a la vigilancia de los papás. El control. ¿Mande? Ay, controlado, a ser controlado, qué triste, ¿no? Sí. Sí. Entonces, por eso creo yo que cuando los hijos se van, las personas que sufren del síndrome del nido vacío, el otro día nos preguntaban, Álvaro, ¿ustedes cuántos años tienen de estar sin hijos? Y nos quedamos viendo, así como que, ay Jesús, unos 15 tal vez, de que los críos volaron todos, ¿verdad? Pero, y jamás digo yo, ¿cómo le hacen? ¿Qué hay? ¿Qué tiene que haber, Wendy, para que sufran el síndrome del nido vacío? Que te parte, te debilita, como que te quitaran algo tuyo, pero no hiciste tú eso mismo también. ¿No te fuiste tú también de tu casa? Entonces, claro, pero eso viene desde una toma de conciencia, de donde aprecias la vida de una manera distinta y te empoderas y sabes que creaste para que fueran adultos, ¿ya? Pero cuando vienes desde esa culpa que viene heredando parental, ¿verdad? Que viene de generación en generación, en donde si yo no estoy ahí no puede ser posible, no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces vamos haciendo inútiles a los hijos para que puedan experimentar. La otra es, como si no los reconozco como humanos y como alguien que me dieron a mi cargo, pero que no es mío, ¿verdad? Entonces también quiero tener el control y decir, no, yo lo voy a manejar y a dirigir para que le vaya bien en la vida. Y por eso decía yo estos planteamientos, revisemos primero la de nosotros. O sea, realmente, yo le estoy pidiendo a mis hijos algo que yo ya soy. O necesitaría primero revisar, está aquella famosa reflexión que yo asumo que la has escuchado, Carolina, donde le llevan al rabino, el niño, para decirle que por favor deje de comer chicle. La mamá le dice, mira, es que estoy cansada porque el niño, y entonces le dice, mira, no puedo darte ahora un consejo para él, ni le puedo hablar, regresa en 15 días. Y finalmente pasan los 15 días y regresa, y entonces le lleva al niño y le dice, bueno, hoy sí se lo traigo. Y entonces el rabino le dice, no comas chicle. No comas chicle. Y la mamá así como que, pero si eso le iba a decir, ¿por qué me hizo esperar 15 días más, verdad? Y el rabino le responde, porque el día que usted vino yo todavía lo hacía. Y no podía pedirle algo a él que yo no estaba haciendo. Entonces me parece que son puntos interesantes que necesitamos reflexionar. Yo no le puedo decir a mis hijos, trabajen si yo no lo estoy haciendo. Yo no le puedo decir a mis hijos, ahorren si yo no lo estoy haciendo. No le puedo decir a mis hijos, no digan palabras que no corresponden en ciertas conversaciones si yo las estoy diciendo, ¿verdad? Entonces creo que por eso es importante invitarnos hoy a ser verdaderamente los adultos que queremos que nuestros hijos sean. Hay una frase también que yo recordaba que dice, el verdadero hijo renace en el momento en el que el hijo soñado muere. Y creo que es una frase fuerte, pero que es importante integrarla a nuestra vida. Genial, me encanta. El verdadero hijo nace cuando nuestro hijo soñado muere. Me encanta. Sí. Y es el que te digo, desde la panza, pues, o sea, está en el vientre el pobre muchachito y ya le estás haciendo una vida, dónde va a estudiar y idealmente hasta con quién se va a casar y cuántos hijos va a tener. Y dice uno, Dios santo. Ahí nos perdemos, Wendy, nos perdemos de disfrutar nosotros de nuestra propia libertad, de nuestra propia vida, porque nuestros hijos no son extensiones, no son como el brazo y los dedos que salen aquí del antebrazo, ¿verdad? Entonces, son seres que nos fueron confiados, creo yo, por algo superior. O sea, Dios dijo, a ver, ahí te van estos 5, Carolina, ¿cómo le haces
aprovéchalos, crece porque van a ser tu regalo mío, tu regalo. Y obviamente ya son como pactos de alma, yo sí creo en esas cosas, donde venimos a enriquecer nuestras vidas. Yo miro a mis hijos y se lo comento a mi esposo, se lo digo a Álvaro y lo platicamos, digo, es hermoso ver a nuestros hijos volando, teniendo sus propios sueños, viviendo sus propios procesos, a veces difíciles, que tienen que tomar decisiones fuertes, que los ves como que van contigo, te platican todo, pero ellos están haciendo cargo de tomar sus propias decisiones. Entonces digo yo, nítido. Pero entonces me voy un poquito más atrás y digo, pero si yo nunca fui de irme a andar chillando con mi mamá y a decirle, mami, resuélvame, mami, deme, mami, hágame, mami. Entonces, eso fue lo que les trasladé a mis hijos y hoy lo puedo yo ver y estoy segura que se lo van a trasladar ellos, esa responsabilidad y libertad a sus propios hijos. Entonces dices tú, ¡hala, qué bonito! O sea, sí se puede. Y yo no tenía ninguna garantía de poder lograr eso, Wendy, con Álvaro, porque éramos dos críos todavía. Yo tenía 15 y él tenía 18 años. Cuando emprendimos este rol de la paternidad y la maternidad, y tú ves ahora, el lunes vamos a cumplir 46 años de casados, y tú dices, wow, qué bonito. O sea, sí se puede, no hay nada garantizado, es un cómo te vas relacionando con las cosas en las diferentes etapas. Imagínate, 46 años de casados, la cantidad de etapas que hemos podido atravesar para ver que, pues, cuál es la fórmula secreta, vivir la cosa que te está pasando en el momento que te está pasando. Yo, si me dijeran en este momento cuál sería una clave o un secreto o un ingrediente, es lo que sea que te esté pasando, ocúpate de eso. Vivir, resuelve eso, que ni lo que ya chueco que te pasó, ni lo bonito que te va a pasar, no está sucediendo lo del momento. Entonces, se puede, Wendy, y saber que hay algo más grande que uno sosteniéndonos. Entonces, tú recuerdas en tu pequeñez tu grandeza y dices, ok, qué bendición. Y entonces te puedes relacionar con los hijos como adultos que son, los puedes ver con admiración, los puedes ver con respeto, con cariño, con mucho amor, donde tú te conviertes ya como ese puerto en el que pueden ir a anclar por una temporadita, pero de ahí solo como que se abastecen y vuelven a partir a su propia aventura. A mí eso me parece genial, el poder ver eso, y ahorita si Dios nos presta vida, pues ya verlo, porque ya los nietos grandes se acercan a edades reproductivas, es cuando tengamos bisnietos. Entonces dice uno, sí se puede, es maravilloso. Sí, por supuesto, pero es justamente no esperar en esa expectativa de una garantía. Qué bueno fuera que nosotros los seres humanos trajéramos una garantía. He mencionado esto en otras ocasiones, y es que la logoterapia nos enseña que es la vida la que nos pregunta a nosotros para que nosotros respondamos. Pero cuando estamos en esa tendencia creyendo que viene esa garantía y nosotros preguntar, ¿verdad? Y hacer uso de esa garantía preguntándole a la vida, jamás obtenemos una respuesta, porque eso no es así, sino más bien nosotros somos los encargados de responder a la vida y justamente ocuparnos y hacernos cargo de lo que está sucediendo. Y eso es un regalo, es una manera de experimentar la vida de una manera distinta. Uno de los datos importantes cuando estamos en esta etapa de crianza es que nuestra labor como papás es construir un lugar seguro, como una plataforma, ¿verdad? Donde el avión pueda aterrizar en el momento que tenga una emergencia, pero que cuando pase esa emergencia pueda volver a volar y llevar su ruta a su propio destino. Y creo que esa es la parte de la construcción que necesitamos hacer para hacer este tema vida en nosotros, ¿verdad? Es lo que te decía, Wendy. Es lo que te decía hace un momentito, el verse uno ya nada más como ese puerto seguro al que van, vienen, se abastecen, pero se van. Si algo es, hay que celebrar
es que se vuelvan a ir. Nada más hermoso que verlos volar. Y tiene que ver con que les dejaste cometer sus propios errores, Wendy. Así es. Sí, les diste el regalo de su humanidad, ¿verdad? De decirles quiénes son, ¿ya? Y esa parte es sumamente importante, darnos ese chance. Y me gustaría ahora tocar algunos puntos para que podamos ir viendo esas opciones para ser los adultos que nuestros hijos, nosotros queremos que sean nuestros hijos. Una de ellas es, ¿cuáles son los valores eternos en mí que quiero que estén también en ellos? ¿Sí? Y lo que puedo hacer es hacer una lista de ellos y escribir 3 acciones que me ayuden a practicarlos. Y muchas veces damos por hecho de que como ya me lo enseñaron, entonces yo ya... Y es importante cuando revisamos nuestra manera de vivir, irlos replanteando y recuperando esta parte valiosa en nosotros. Otro punto importante es qué ven en sus hijos que les refleja algo de ustedes, ¿sí? Y a veces que te está ahí incomodando, ¿no? Esa es una parte importante. Y debo de escribir 3 ejemplos, ¿verdad? Que me recuerden o que yo me sorprenda, digamos, esta semana, ser muy observadores. ¿Cómo están actuando mis hijos? ¿Qué es lo que yo estoy viendo en ellos que de repente digo yo, ay, ¿verdad? Ese es un punto importante para analizar. Y podemos escribir entonces 3 propuestas que nos ayuden a nosotros mismos a trabajarlo. ¿Para qué? Para que entonces podamos hacer como el rabino, ¿verdad? Cuando ya vuelvan a venir a mí, yo ya les pueda decir, hey, miren, ¿verdad? Una de las cosas que puedo compartirles ahora de mi persona es que, pues obviamente les hemos enseñado a nuestras hijas a pues, conducirse lo más correcto posible, pero de repente, cuando empecé a aprender todo esto, me empecé a dar cuenta que debería trabajar muchísimo en mí. Y una frase que me impactó, que se las he compartido en otros programas, es una frase de un rabino que decía, no puede un demonio crear un ángel. Y eso me movió así como... ¡ah! Y entonces decía, primero luche con sus propios demonios y aquíételos para entonces poder instruir de otra manera. Y a observar qué de ellas me estaba moviendo a mí. Y cuando me di cuenta, empecé a trabajar en esas áreas y es tan interesante que ya ni necesitas hablar. Ya es como que ya lo vieron, ya vieron que tú lo haces y de repente empieza a fluir. Ese es un punto importante. ¿Qué palabras menciono constantemente? Esa es una manera de ir transmitiendo un mensaje parental en ellos. Recordemos que la voz de la conciencia muchas veces en los primeros años son los papás. Entonces, ¿qué voces estoy yo entrando a la cabeza y al corazón de mis hijos? ¿Sí? ¿Qué palabras están escuchando ellos acerca de mí? ¿Qué digo a mis hijos? ¿Por qué razones las estoy diciendo? Eso es importante. ¿Cuál es el pensamiento? Eso es que tengo ante la vida. Esta es una pregunta fuerte que pocas veces nos hacemos. ¿Qué pienso yo acerca de la vida? Porque en mis respuestas voy a encontrar muchas maneras y ejemplos que estoy transmitiendo sin darme cuenta. ¿Ya? Esa manera de abrazarla, de decirle sí. Y otra que es, revise la siguiente frase. Cuando los ideales descienden a nivel de la práctica, el resultado es el estancamiento. Cuidado con ir creando solo en base a ideales y querer practicarlos, porque eso es el herraje que nos tiene estancados, lo que no permite que la puerta se abra ante la vida y cambiemos como de estación. ¿Cuántos de nuestros ideales han sido el estandarte, verdad? Y lo mencionábamos en la frase que les mencioné hace un momento, ¿verdad? ¿Qué de esos ideales sigo yo dejando y heredando a mis hijos? Y no abrazo lo que verdaderamente ellos son.
qué de ideales tengo en mí también. Tengo que revisar para ir trabajando y construyéndome desde ahí, siendo un mejor adulto para invitar a mis hijos a integrarse al equipo. Eso que dices tú de los ideales, que no es otra cosa sino las expectativas, la vara alta que pusiste para que la alcancen, nos lleva a la rigidez, es lo que estoy entendiendo, Wendy. Totalmente. Por eso es que te lleva al estancamiento, porque como que te pones miope, como diría mi papá, ay no, mi papá decía, no sean como ¿cómo se llaman? Los bueyes que andan, que les ponen aquí tapadera de los lados, ¿verdad? Para que no se distraigan y no se asusten, sino que solo puedan ver hacia adelante. No sean como los bueyes. Vean, atrévanse a ver las estrellas, a soñar alto, aspiren a más. O sea, ese era el mensaje de mi papá. No sean como que no son las palabras más amorosas, pero el mensaje era ese, pues, no sean como los cerdos, que solo el cerdo tú no lo ves viendo las estrellas, al cerdo tú lo ves viendo hacia abajo nada más y hacia el mismo pedacito. Entonces, atrévanse. Entonces digo yo, ¿cómo si te van calando todas esas palabras? Lo que tú dices, ¿qué hablas? ¿Qué les dices? ¿Qué les repites? Y oyendo tus preguntas, fui anotando aquí y logré cachar 6 del cómo era que yo me movía cuando mis hijos todavía vivían con nosotros. A mí me encantaba que mis hijos fueran independientes, porque a mí me gusta hacerlo, ¿verdad? Entonces, su independencia, que fueran atrevidos, o sea, que tuvieran el coraje, la valentía de atreverse a hacer cosas. Yo les decía, no me importa que te equivoques, me importa que lo hagas porque era tu idea hacerlo, pero si me vienes con que lo hiciste porque fulanito te dijo y porque eres del montón, ahí sí me voy a enojar. Entonces, yo no tenía problema con equivocarse, Wendy, sino que estuvieran imitando a otros. Entonces les decía, que fueran genuinos, que se atrevieran a ser diferentes, o sea, que se dieran permiso a ser ellos mismos, que se defendieran, o sea, que no se dejaran, que no fueran babosos, que cualquiera les pueda hacer bullying, o sea, respeten, o sea, yo sí les decía, respeta, no te metas en líos. Y si te metes en líos o si te quieren meter en líos, me haces el favor y te defiendes, porque yo no voy a estar toda la vida para defenderte. Entonces, te defiendes, que volaran con sus propias alas, Wendy. Y obviamente el mensaje repetitivo es, tú puedes, es que no puedes, es que ni siquiera lo has probado, prueba a hacerlo y no importa que no te salga bien al principio, insiste, o sea, persevera. A mí me dicen que la luz, que yo lo tengo, la luz la constancia es la perseverancia, pero el defecto es terco, porque eso también lo tengo, ¿verdad? O sea, tengo la sombra. Entonces, pero si quiero la perseverancia y a rato me pongo terca, lo que tengo que revisar es cuánto me estoy limitando tal vez en una sola mirada. Esto ya me puse como el buey solo viendo o como el coche solo viendo para abajo, ¿verdad? Entonces, sí, tienes toda la razón, Wendy. O sea, ahorita que lo reviso yo en mi rol de crianza de hijos, y por eso es que hoy son ellos todo eso. Porque sí soy capaz de ver que sí se atrevieron a ser ellos mismos, y me encanta. Y qué lindo regalo, porque es un tiempo de cosecha, realmente, ¿verdad? De toda esa siembra que se fue haciendo desde los aciertos y los desaciertos, pero que que nos ayuda a sonar la flauta se encarga de redimir aquello que nosotros no hemos hecho bien, porque ellos son más hijos de él que de nosotros, ¿verdad? Y además nos permiten a nosotros poder estar agradecidos con él y con la vida por el trabajo que se realizó, por la perseverancia que se tuvo, por los momentos de lágrimas que regaron estos momentos para que dieran fruto hoy, y por también procesar aquellos momentos que quizás no fueron tan cómodos, pero que nos enseñaron a vivir, nos enseñaron y nos mostraron quiénes somos y sacaron herramientas de nosotros, de ese espíritu que no enferma, que lo hemos mencionado muchas veces, para poder enfrentarnos a la vida. Y creo que esa es la invitación que nosotras queremos dejar esta tarde, para que podamos elegir desde nuestro aquí, nuestro ahora, hoy, ser los mejores adultos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan elegir
ser, ¿verdad? También desde el adulto que ellos son, escogiendo lo que les sirva y lo que no, tengan también esa capacidad de desechar y de ser ellos mismos para transmitirlo a su siguiente generación. Que no tengan esa falsa lealtad, porque se están traicionando a sí mismos. Tienen todo el permiso y el derecho a generar a marcar sus propias rutas. Y ahí van a ir a toparse contra la pared y ahí van a ir y volar más alto. ¿Cómo saberlo? A menos que lo intenten. Entonces, pero esa sensación de darles, de ver con buenos ojos que tus hijos vivan su propia vida, para mí es de las cosas más grandes, creo yo, que yo les puedo dejar a ellos como un legado. Déjame hacer una pausa, Wendy, por favor. Quiero recordarles, hay contenido, material del resumen que Wendy nos comparte hoy, se lo pueden pedir a Judith con la palabra contenido al 5511-9890, que es nuestra línea del WhatsApp, o descargarlo directamente en Facebook, Carolina, la mujer de hoy, y dice Judith que también lo publica en el Facebook de Globo. El tema de hoy con la licenciada Wendy de Zavala, ella es psicóloga y logoterapeuta, crianza genuina, atreviéndonos a ser los adultos que queremos que sean nuestros hijos. Sus dudas y comentarios, bienvenidos a esos dos espacios. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala. Crianza genuina, atreviéndonos a ser los adultos que queremos que sean nuestros hijos. Ese es el tema de hoy. Tenemos preguntas, Wendy, te las voy a empezar a leer. En la primera pregunta dice, estos meses han sido duros para mí y para mi familia. Siento que no nos entendemos ni con mi esposo ni con mis hijos de 10 y 15 años. Hay días que solo hay un gran silencio. Ese es un buen día. Aparte, están los días en los que peleamos por todo. Me siento triste, siento que he fallado, no sé qué hacer. Bueno, realmente hablamos durante el programa que esta situación que vivimos nos viene a mostrar muchas cosas, ¿no? Primero es que dentro de lo relacional, siempre van a haber momentos que no son tan agradables y creo que lo importante es revisar qué pienso acerca de ellos, por qué los desacuerdos nos provocan ciertas cosas. Si nosotros le ponemos otra mirada, hay una invitación ahí. ¿Qué cosas necesitamos nosotros en nuestro hoy poder ir reconstruyendo? Ese es un punto importante, porque ¿qué pasa? Veníamos de una construcción de un mundo que nunca nos recordó que nuestra primera construcción tiene que ser adentro, nuestras convivencias, todo lo hacíamos hacia afuera, delegábamos todo a todo el mundo, menos a los que estábamos viviendo en casa, las edades en las que están sus hijos, ¿verdad? Estamos con un casi preadolescente y un adolescente, no son etapas fáciles, ¿verdad? Aunado a eso, ¿cómo están experimentando los demás esto que estamos viviendo? Podríamos hacer una actividad donde podamos sentarnos todos y usted pueda expresar, miren, me estoy sintiendo de esta manera, ¿cómo lo están experimentando ustedes? Porque si nunca paramos para poner en contexto lo que estamos viviendo, jamás vamos a encontrar las herramientas para poder hacer un cambio. Y eso es algo que necesita revisar, trabajar desde estas preguntas. ¿A qué me está invitando estas situaciones? ¿Qué cosas necesitamos cambiar, mejorar, expresar, delegar? Esa sería una manera en la que yo la invitaría a ir revisando estas cosas. El sentirse triste. Tiene mucho sentido que usted se sienta triste porque usted está hablando de las personas con las que convive, de las personas que ha creado, de la familia que usted ha querido construir, pero se han manifestado situaciones distintas. Entonces, me parece que puede ser una buena oportunidad para replantear y procesar y vivir, sentir esa tristeza, pero también saber a qué me está invitando
estos momentos para hacer mejoras dentro de nosotros, ¿verdad? Si definitivamente no pueden realizarlo solos, hoy en día, bendito Dios, tienen muchas opciones para poder buscar ayuda. Hay consejeros, ¿verdad? Hay terapeutas que pueden ir guiando a hacer un nuevo tiempo para su familia y una reestructuración de los valores y de las normas y delegar algunas cosas en casa. Eso me parece que puede ser un punto en los que pudiera recomendarle. ¿Sabes qué pasa, Wendy, ahí cuando tenemos esa idea de mala mamá, de por qué a mí? O sea, estamos en las preguntas que no nos llevan a ninguna solución y solo producen más dolor. Entonces, si sola no me puedo salir de ese surco de mala mamá, en qué me equivoqué, por qué a mí no se vale, me deberían querer, cómo debía haber hecho, o sea, son las preguntas equivocadas. Entonces, si solita no puedo salir del círculo, voy a buscar ayuda, ¿verdad? Para poderle encontrar pies y cabeza a esta situación. En la siguiente pregunta dice, buenas tardes, tengo 4 hijos, el mayor de 26. Me reclama siempre por la forma en que se le trató, aunque según nosotros, tal vez fue hasta el más consentido. No se graduó y se hizo de familia a los 19 años. Yo ahora no sé qué hacer porque ataca mucho a mi hija de 19, aduciendo que porque no está trabajando. Ella logró entrar a la universidad y eso también le molesta a él. Yo hablo con él, pero cada vez que lo llamo me ofende a mí y a su hermana y eso me lastima porque yo luché por darles lo mejor, pero él no quiso terminar sus estudios. Bueno, aquí estamos hablando ya de una persona adulta que está reconociendo, ¿verdad?, ciertas situaciones que no quiere enfrentar, porque lo que está haciendo es evadiendo y usando de excusa, que lo mencionamos durante el programa, eso de los padres que tuve tiene fecha de caducidad. Ahora, obviamente me encantaría conocer un poquito más del contexto de la historia, pero puedo deducir que quizás se le colaboró también a él a evadir ciertas responsabilidades, no lo sé, tendría que platicar. ¿Por qué? Porque él todavía está en esa demanda, o sea, logra mover cosas en usted y por supuesto, entiendo, usted es su mamá y es su hijo de alguna manera, pues produce ciertas situaciones, pero él creo yo que solo está manifestando esas luchas internas que está teniendo adentro y de las cuales solamente él se puede hacer cargo, ¿verdad? Cuando pasan estas situaciones, una de las cosas que siempre digo, y de hecho es otro punto que menciona Marta Alicia Chávez, es que es en las batallas que son imposibles de luchar en cuanto a los hijos en el reconocimiento, me toca pelear una batalla solo de rodillas para que él pueda encontrar su camino y encontrar la manera de enfrentar las guerras internas. Es importante separarse un poquito de lo tóxico porque usted no tiene por qué estar recibiendo todo eso que él ahora se está dando cuenta que está dentro, pero que no lo puede ver, ¿verdad? Entonces yo la invitaría a que usted pueda buscar también un proceso de ayuda y de sanidad. Voy a compartir ahorita, le voy a compartir a Judith un libro que se llama ¿Dónde están las monedas?, de Joan Garriga. Lo tengo en PDF, se lo voy a compartir ahí ahorita para que lo podamos compartir, Carolina. Creo que le puede ayudar muchísimo a nuestra oyente que nos está haciendo esta pregunta. Es un libro que sana muchísimo las relaciones de padres e hijos, sobre todo para nosotros los padres, para que lo pueda leer y quizás le pueda ayudar un poquito mejor a entender la situación con su hijo. Eso de que decías, mira, tan para ella lo de la caducidad, la edad, y tú te fuiste hasta los 25 años, que para mí eso ya es mucho tiempo. Pero bueno, ya su hijo hasta esa edad rebasó, se quedó atorado en la energía infantil, donde, como tú decías, Wendy, sigue demandando. Y como ya está muy viejo para demandar, lo disfraza de otras cosas. Entonces, pensaba yo, 19 años tenía él cuando se hizo de familia. 19 años tiene su hija a la que él ataca. Ella tiene la oportunidad de estar en la U, por lo tanto no trabaja, cosa que a él le recontra, que te duelen las dos cosas. Uno, que ella está teniendo la oportunidad de estudiar y dos, de
de tener el permiso de los papás, digamos, de no trabajar, que me imagino que ustedes lo están apoyando económicamente a la hija para que pueda estudiar, porque mucha gente tiene que trabajar para pagarse sus estudios y sacan las dos cosas al mismo tiempo, la universidad y el trabajo, ¿verdad? Entonces, no sé si por ahí él le esté rebotando eso. Y mira que ella hace la observación y aunque según nosotros, tal vez fue hasta el más consentido. Esa malcrianza, ese es el efecto de la mala crianza. La sobreprotección inutiliza a los hijos. Eso es violencia hacia los hijos, que uno lo ve como amor, porque lo vive pobreteando por cualquier cosa, ¿eh? Entonces, ay, pobrecito, ay, es que no puede, ay, es que. Entonces, él se labró el punto donde está ahorita a sus 26 años, al no querer terminar sus estudios, él sabrá Dios si sigue siendo pareja, y si sigue con esa familia, y toda esa frustración la reprocha y la saca a él a base de su energía infantil, pero hágase el quite, ¿para qué lo llama? Para que le regañe, le insulte, o yo no sé cómo. No, hombre, ponga un alto hasta ahí. Y no se justifique usted, si en algo se equivocó, ya estuvo. Pero usted puede empezar ahorita de cero. Y él no tiene derecho, por toda la frustración que esté sintiendo, de tratarla mal a usted. O sea, pero la que se tiene que dar a respetar es usted. Porque mientras usted se lo permite, él se va a columpiar. Él se va a aprovechar. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo encontrar el equilibrio entre ser vulnerable frente a los hijos y que ellos entiendan que estamos pasando por pérdidas y no volverlos su paño de lágrimas? O sea, tu paño de lágrimas. ¿Cuál es el límite entre eso? Gracias. Mi respuesta sería vivir genuinamente, vivir cada día con el propio afán, ¿sí? Y experimentar también una respuesta positiva ante la vida. O sea, encontrar, John Maxwell tiene un libro maravilloso que se llama El lado positivo del fracaso. Lo que sucede es que en medio de estos ideales que hablamos de la crianza, jamás he encontrado yo una familia que se sienta a instruir acerca de los fracasos. La tendencia del mundo en que veníamos era éxito, 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 positivo, positivo, felicidad, 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 felicidad. Y no teníamos cabida para la adversidad y el sufrimiento, más bien lo evadíamos y nos fuimos construyendo desde ahí. Pero esta experiencia es una buena oportunidad para mostrarnos la riqueza que tiene transitar por los desiertos con una buena actitud. Y mi invitación sería esa, o sea, procesen, vivan un día a la vez, conversen, lo recomendé hace un momento, hablemos de lo que estamos sintiendo, cómo te sientes hoy, cómo está siendo para ti, qué cosas creen que podríamos hacer juntos, darnos también la capacidad de soltar, porque esa es otra cosa que no enseñamos. Nosotros pretendemos que todo el tiempo las cosas sean como yo quiero, y creo que lo hablamos al principio del programa. La pandemia nos está mostrando que no son siempre las cosas como queremos, pero que yo sí puedo elegir la actitud para pasar esas situaciones que no pedí. Entonces mi recomendación iría por ahí, ¿verdad? Replantéense la actitud que están teniendo para enfrentar estas situaciones y traten de conversarlo con sus hijos, ¿verdad? Ok, en la siguiente pregunta dice: muchas veces me pongo a llorar cuando las cosas no van como quisiera, o el dinero, o recientemente la muerte por COVID de una amiga muy cercana. Mi esposo me dice: por eso no te hacen caso, porque siempre lloras. Muchas veces he llorado cuando mis hijos me responden mal. Tienen 14 y 16 años. Y mi esposo me dice que es por mi debilidad. Un consejo. Bueno, creo que es muy importante trabajar en el manejo de sus emociones, en reconocerlas, en comprender también qué está mostrándome esta situación. Por supuesto, acaba de perder una amiga, es alguien significativo, por supuesto va a sentir nostalgia, va a sentir tristeza, es válido llorar. Lo que estoy escuchando con lo que usted nos está compartiendo es que constantemente hay un desequilibrio en cuanto a las situaciones, y es ahí donde está la invitación, y repite también además cómo es lo que le está diciendo su esposo. Entonces creo que
es un buen momento para buscar ayuda, para aprender acerca del manejo de sus emociones, entender qué es lo que la lleva ahí, cuáles son las situaciones que hicieron que su manera de protegerse o defenderse sea llorar constantemente. Entonces, acordémonos que está bien lo que las emociones vienen a mostrarnos, es parte de que nosotros necesitamos experimentar la vida, pero cuando las desbordamos o hacemos un mal uso de ellas, pues definitivamente nos van a inducir a un lugar donde no es agradable estar. Por eso mi invitación sería aprender o buscar a alguien que la guíe a manejar sus emociones de una mejor manera, ¿verdad? Para entender la raíz del por qué su mecanismo de defensa es llorar. En la siguiente pregunta dice, buena tarde, buen programa como siempre, Dios les bendiga. Con una consulta, soy madre soltera, tengo 3 hijos. El segundo dice sentirse abandonado por su padre, que a pesar de pasar dinero, él no perdona que no haya estado a su lado. Yo los dejaba durante el día para poder trabajar y él dice que lo abandonamos. Ya pedí perdón y hoy él se está haciendo tatuajes. Se puso mi nombre en el pecho del lado derecho y se hizo otro en la pierna. Yo le digo que eso no está bien, pero no hace caso. Él tiene 19 años y una nena de 3 años. Lo que no entiendo es si la nena de 3 años es otra hija de ella o el hijo de 19 tiene una nena de 3 años, es lo que no entiendo. ¿Qué hago? A veces me siento mal. Ellos tienen, se perdió ahí, son buenos chicos, pero no sé qué más hacer. Gracias, Dios les bendiga. Bueno, yo le invitaría a trabajar profundamente en el tema que hemos dado hoy en las preguntas, porque creo que él está entrando a la etapa en donde está tomando sus propias decisiones y creo que muchas de ellas pues no están acorde a sus creencias o a su manera de ver la vida. Y entonces ahí es donde entra un choque, ¿verdad? Creo que hay un choque cultural también, ¿verdad? Entiendo que ya viene una generación bastante conservadora y ante estas situaciones que él está eligiendo, pues definitivamente hay un choque, porque oigo esa parte desde una creencia ahí, ¿verdad? Cada uno tiene una opinión distinta al respecto con este tema de los tatuajes, pero creo que es más importante revisar en usted misma el cómo trabajar, el soltar y dejar que los hijos sean independientes. Eso sí, del espacio que tome sus propias decisiones, pero también permita que él se haga cargo de las consecuencias de sus elecciones. Creo que a los 19 años no le corresponde a usted ya tener esa parte de poder tener el control y guiarlo. Es nada más estar ahí, ¿verdad? Como decía Carolina durante el programa, estamos ahí para hacer recomendaciones en estas etapas ya de la edad, pero ya no podemos nosotros elegir y decidir por ellos. Más bien valide lo que sí está haciendo bien, que estoy segura que varias cosas hace bien para que él pueda sentirse también seguro en pensar, enfrentar la vida, ¿verdad? Trabaje en usted misma, sería mi recomendación. Con eso de los tatuajes, unos tenemos gusto por ellos, otros los rechazan totalmente y a otros les es totalmente indiferente. Yo que me hago tatuajes, tengo 4 y ahorita a raíz de la muerte del Tofi, mi perro, me voy a hacer otro. Es divino, es un corazoncito con una huellita de perro. Para quienes nos hacemos tatuaje, voy a hablar por mí, tienen un significado cada uno de mis tatuajes. No es porque, ay, qué pizarrón más lindo mi cuerpo y me voy a rayar. No, o sea, no es así. Cada tatuaje tiene un significado. ¿Por qué a usted le choca? Revise por qué a usted le choca. ¿A qué lo asocia? Ah, que es marero. ¿Qué idea tiene de los tatuajes? Por eso es que le choca. La pregunta del millón, ¿él se los está pagando? ¿Es con dinero del mismo o le pide dinero a usted para hacérselos? Eso es como cuando los patojos quieren empezar a fumar. Yo me acuerdo cuando les dije a mis hijos, cuando tú te puedas comprar tus propios cigarros, yo fumaba. Pero no esperes que yo te dé para tus cigarros. Si tú quieres fumar, si lo puedes evitar, evítalo. Pero si quieres fumar, cuando te puedas pagar tus propios cigarros,
ahí es cuando estás listo para empezar a fumar. Pero no se hace uno santo. Wendy, una nuera mía tiene tatuajes, una nieta mía tiene tatuajes, creo que somos 3 nada más. Y son unos tatuajes divinos que tienen hechos. Entonces, si es bueno, que si es malo, el que los rechaza va a decir que es malo. Yo que lo hago conmigo, no le puedo ver dónde está lo malo. Yo le puedo asegurar a usted que Dios me quiere a mí con todo y tatuajes, con mis errores y con mis aciertos, con todo, pero ¿por qué nos molesta? Cuando algo nos molesta mucho, tiene que ver con nuestras creencias, entonces hay que revisar sus creencias. Esa era la última pregunta, Wendy. Gracias por este temazazazo, de verdad. Me sirvió para hacer una revisión y me dejaste con mi carita contenta al revisar cómo fue que tuvimos la oportunidad con Álvaro de criar a nuestros hijos, cómo hoy podemos descansar sobre un espacio de ser puerto seguro y recibirlos con los brazos abiertos y mover las 2 manos para decirles adiós cuando están listos para volver a zarpar. No queda de otra, aferrarse a ellos como que son nuestra propiedad o son una extensión o son quienes deben cumplir los sueños o las idealizaciones que nosotros tuvimos o las expectativas que teníamos de lo que ellos debieron de haber sido. No, eso solo se garantiza uno sufrimiento seguro. Entonces hay que hacer todas estas revisiones. La recomendación es vuelvan a oír este programa. Esta entrevista se sube mañana a YouTube. Estamos como Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ahí nos pueden encontrar. Compártanla, hagan la revisión y verán que pueden sacarle mucho provecho a este tema. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada Wendy de Zavala? Si es en Facebook, está como Wendy de Zavala. Y si es por WhatsApp, 5896-5704. Repito nuevamente el WhatsApp. 5896-5704. Hasta la próxima oportunidad, Wendy. Como siempre, me dio mucho gusto verte. Que estés bien. Gracias, Carolina. Un abrazo. Igualmente. Chao. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día junto a Carolina, la mujer de hoy.